Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Le damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, fresca, linda, hermosa, este nuevo amanecer. Por eso hoy vamos a estudiar un tema que es muy resaltante. ¿Qué es la fidelidad? Lo importante, tener el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué es la fidelidad? Entonces, la fidelidad a Dios. ¿Qué nos enseña la fidelidad a Dios? Se refiere a la lealtad, constancia y obediencia a sus mandamientos. Y enseñanza implica confiar en Él, mantener una relación cercana y vivir de acuerdo con sus principios. Es un reflejo de la naturaleza inmutable y confiable de Dios mismo, quien siempre cumple su promesa, ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios es la fidelidad hacia Dios, mantener esa relación íntima con Dios, pero obedeciendo su palabra, obedeciendo su carácter. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Padre, hoy vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos permiso, Señor, sobre el tema que hoy vamos a iniciar. Ser fiel a tu palabra, Señor. La fidelidad es el amor consagrado en la obediencia de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé orientación, Señor. Que nos guíe por el camino de la obediencia, Señor. Y que nos guíe, Señor, y que nos proteja y nos cuide siempre, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, para ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, para que siga sus caminos, para que siga su palabra, para que siga la obediencia de tu palabra que tú nos enseñaste, Señor. Ser fiel a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos estudiando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa fidelidad a Dios? Lealtad y obediencia. Ser fiel implica mantenerse firme en la fe, seguir los mandamientos divinos y buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Obedecer su hermosa palabra. Aquí está en las Sagradas Escrituras. Formarnos, crecer en su palabra. Crecer espiritualmente día a día en su palabra. Aquí está, Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Es la fortaleza divina en la cual crecemos, nos fortalecemos en la palabra del Señor. Crecer es en el amor verdadero de Dios. Aquí tengo conmigo una hermosa Biblia, Reina Valera del año 1960, Biblia temática de estudio. Es una Biblia formada en el amor de Dios. Aquí está. Es la formación en la cual nosotros nos preparamos y estudiamos la palabra del Señor. Aquí nos fortalecemos, como lo dice su palabra, ¿verdad? Lealtad y obediencia. Lealtad, obediencia cuando nos mantenemos firmes en la palabra del Señor. Ahora, confianza. ¿Qué es confianza? ¿Qué es tener confianza? Implica creer en la promesa de Dios, la fe, seguir los mandamientos divinos y buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Eso es lealtad y obediencia, eso es lealtad y confianza. La confianza implica creer en las promesas de Dios y confiar en su plan, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, pero ahí estamos firmes en la obediencia de la palabra del Señor. Como lo dice su palabra, fidelidad hacia Dios, manteniéndonos firmes en esa promesa de amor, en esa promesa de amor puro hacia Dios. Esa es la formación espiritual en la cual nosotros, cuando nosotros seguimos esa fidelidad en el amor de Dios,
alcanzamos la formación espiritual, porque somos fieles a su palabra, crecemos en el amor puro de Dios. Ahora, la relación personal con Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener una relación personal con Dios? La fidelidad a Dios se manifiesta en una relación cercana y personal con Él, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Cuando tú llevas el mensaje para que muchas personas conozcan la verdad de tu palabra, aquí está, Dios nos la está revelando. Cuando nosotros estudiamos la palabra, pero la transmitimos para que muchas personas también conozcan esa gran verdad de la palabra del Señor. Esa comunión con nuestros hermanos, con los vecinos, amigos, familia, y le transmitimos la palabra del Señor. Eso es la fidelidad del amor, porque transmitimos la palabra del Señor. Esa es la formación de Dios. Entonces, aquí Dios nos la revela a través de la formación. Ahora, la fidelidad a Dios es un tema central en la Biblia y se manifiesta de diversas formas, tanto en la fidelidad de Dios hacia nosotros, como en nuestra fidelidad hacia Él. Algunos textos clave sobre este tema incluyen en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, que destaca la fidelidad inmutable de Dios, incluso ante nuestra infidelidad. Cuando nosotros somos infieles, Dios nos ama tanto a nosotros, porque Él es fiel. Así seamos nosotros infieles a Él. Él nos ama tanto a nosotros porque Él permanece fiel. Él es fiel. Su amor es puro. Entonces los infieles somos nosotros porque no mantenemos esa relación con Dios de firmeza y de obediencia y nos alejamos de Él. Entonces cuando nosotros nos alejamos de Él, somos infieles, no mantenemos ese amor de pureza hacia Él. Entonces Él nos enseña que Él es fiel hacia nosotros. Él siempre es fiel. Nosotros somos los infieles, que no seguimos el camino de la obediencia y no obedecemos lo que dice su palabra. La formación espiritual en la cual Él nos enseña llegar al camino, llegar a la obediencia total. La obediencia total es cuando tú te consagras en esa pureza. Tomar una decisión pura. La decisión pura es cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Mantiene una formación de pureza. Ahí está la formación en la cual Dios quiere que nosotros sigamos, ser fiel a su palabra. Ahora, entonces, la palabra me enseña a mí, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que habla sobre la fidelidad de Dios al proveer una salida en la tentación. También se puede encontrar ejemplos de fidelidad en la vida de personas bíblicas como Abraham y como Daniel, en la enseñanza de Jesús sobre la necesidad de perseverar en la fe y en el amor. Eso es la enseñanza y tenemos testimonio como Abraham, como Daniel, como grandes hombres de Dios que se mantuvieron firmes en la obediencia, como Enoc, como Elías, que fueron hombres dignos de obediencia. Y ellos mantuvieron la fidelidad en el amor y en la pureza, esos grandes hombres de Dios. Ahora, ¿qué nos resalta el 2 Timoteo versículo 2, versículo 13? Si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel, Él es puro, Él es formación espiritual en la vida y en el amor de Dios. Es la formación espiritual porque Él es puro, Él es Dios y Él es puro. Entonces, fíjese usted cómo nosotros debemos mantenernos firmes en la obediencia de la palabra del Señor. Y cuando resaltamos el cumplimiento de promesas, la fidelidad de Dios se
evidencia en su compromiso de cumplir su promesa y la fidelidad del creyente se refleja en su compromiso de vivir según esa promesa que nosotros debemos vivir, esa gran promesa que es a través de Cristo Jesús, esa gran promesa que Dios envió a su Hijo amado a morir por culpa de nosotros y murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte eterna y del pecado. Esa gran promesa en Cristo Jesús es la fidelidad, manteniéndonos firmes en esa formación de Dios, porque Dios se mantuvo firme en esa gran promesa para salvar al hombre de la muerte eterna, para salvar al hombre del pecado eterno. Entonces, el fruto del Espíritu. Aquí Dios me lo está resaltando en una vida de amor. Ahora, el cumplimiento de promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? La fidelidad de Dios se evidencia en su compromiso de cumplir su promesa. Y la fidelidad del creyente se refleja en su compromiso de vivir según esa promesa, que es a través de Cristo Jesús, manteniéndonos firme en su palabra. El fruto del Espíritu. La fidelidad es uno de los frutos del Espíritu Santo, lo que significa que a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, la fidelidad se convierte en una parte natural de nuestra vida. Seguimos formándonos, creciendo espiritualmente en la palabra de Dios, formado en Cristo Jesús. Por eso esa fidelidad es el fruto del amor, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en esa obediencia, porque el Espíritu Santo vive en nosotros a través de esa formación espiritual que nosotros hemos alcanzado por la obediencia de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se demuestra la fidelidad hacia Dios? Obediencia a sus mandamientos. Cumplir con los mandamientos y enseñanza de Dios en nuestra vida diaria. Es cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida diaria, el día a día, todos los días, obedeciendo su palabra, creciendo espiritualmente en su palabra. ¿Por qué? Porque así crecemos, nos llenamos de la palabra de Dios. Aquí está el pan de vida, que crecemos formado en Cristo Jesús. Aquí está la palabra del Señor. Cuando nosotros nos formamos, crecemos espiritualmente en la palabra de Dios. Entonces Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos caminar con Él, caminar en la obediencia, ser fiel a su palabra, porque Él es fiel hacia nosotros. Él es fiel hacia nosotros. Entonces nosotros debemos mantenernos fiel en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que resalta la palabra del Señor? Entonces, amor al prójimo. Ese es el amor verdadero. El amor al prójimo. Demostrar amor, compasión hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Eso es el amor al prójimo. Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Ahora, oración y estudio de la Biblia. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos? Aquí la palabra me enseña pasar tiempo en oración y meditación en la palabra de Dios para fortalecer nuestra relación con Él. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer nuestra relación con Dios? Es estudiando la palabra del Señor en la oración. Orar bastante, orar de día, noche, cuando nosotros le damos gracias a Él, cuando amanece el día. Le damos gracias a Él por ese amor infinito que Él nos da. Le damos gracias a Él por esa fortaleza divina que Él nos da. Entonces, crecemos en esa formación de Dios. Nos fortalecemos en esa formación de Dios. Entonces, esa oración se refleja un amor de pureza. ¿Cómo un amor de pureza? Porque cuando nosotros oramos fielmente hacia Él,
nos comunicamos con Él. Cuando nos comunicamos con el Señor, nos fortalecemos, crecemos fielmente en su palabra. Ahora, la fidelidad a Dios implica confianza en su promesa, obediencia a sus mandamientos y perseverancia en la fe, incluso en medio de las dificultades. Cuando así estemos pasando por mal momento, hay que mantenernos firmes en la palabra, firme en la obediencia, ser fiel a su palabra. Así estemos pasando por momentos difíciles, tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor. Por eso aquí la palabra me resalta, me indica el camino verdadero para resaltar la palabra del Señor. Ahora, fíjese usted lo importante que es resaltar el amor de Dios. ¿Cómo nosotros debemos resaltar esa palabra de la formación de Dios? Cuando leemos 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar, manteniéndose firme. Él nos ayuda, Él nos da esa fuerza espiritual para seguir firme en la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, la palabra a mí me enseña, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ahora, la formación. Fíjese usted lo importante que es resaltar la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos esa fortaleza divina, el amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Demostrar amor, compasión hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Oración y estudio de la Biblia. Pasar tiempo en oración y meditación en la palabra de Dios para fortalecer nuestra relación con Él. Entonces, la formación me lleva a mí a entender cada día más la fidelidad en el amor de Dios, ser fiel a su palabra, ser fiel a ese amor puro de la promesa de Dios. Por eso que tenemos que manteniéndonos firmes en la palabra del Señor. La fidelidad a Dios se refiere a la lealtad, constancia y obediencia a Dios. Ser obediente total a Dios. Eso es ser fiel a Dios. Entonces, hay algo que tenemos que resaltar. Lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta escritura nos recuerda que la fe en Dios nos proporciona la fortaleza, el amor y la capacidad de autocontrol para enfrentar los desafíos de la vida en lugar de ser dominados por el miedo. Entonces, en detalle, ¿qué tenemos que hacer? Tener dominio propio. Dominio propio. Entonces, aquí yo les voy a resaltar una historia de Jonás. Jonás, Dios tenía un propósito de enviar a Jonás a Nínive para que llevara el mensaje de la palabra de Dios. Pero Jonás se desvió del camino porque le tenía temor a ese pueblo de Nínive, porque ellos eran asesinos, violadores y estaban lejos de Dios. Pero Dios le encomendó a Jonás que tenía que llevar el mensaje que Dios le había dicho a él para que se lo llevara al pueblo de Nínive. Pero sin embargo él se desvió y se fue para Tarsis. Se desvió. No fue a llevar el mensaje. Él se desvió. Pero fíjese usted las consecuencias que vienen después cuando Jonás se montó al barco y se desvió. Hubo una gran tormenta
y él fue lanzado al mar, al océano fue lanzado y se lo tragó una ballena, un pez, pues. Entonces, aquí la historia nos indica cómo Jonás no tenía dominio propio, porque él tenía celos del pueblo de Asirio, de Nínive, porque ¿por qué Dios iba a perdonar a ese pueblo? ¿Por qué lo iba a perdonar y no? ¿Por qué iba a perdonar al pueblo asirio? ¿Verdad? Que eran asesinos, eran violadores. Entonces, Dios, el propósito de Dios era para que se arrepintiera, porque si no, Nínive iba a ser destruida. Pero ese pueblo se arrepintió por el mensaje que tuvo que llevar Jonás allá a Nínive. A pesar de que Jonás se volvió renuente, no quería ir a llevar el mensaje porque no tenía dominio propio. Entonces él después reconoció el poder de Dios. Reconoció. Entonces, aquí Jonás en el capítulo 1, versículo 9, declara: y él le respondió: yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Este versículo de Jonás se identifica como un hebreo y profesa su temor al Dios que crió el mar y la tierra, revelando su fe en el Dios verdadero, a pesar de estar huyendo de su llamado. El versículo forma parte del relato de Jonás, quien, desobedeciendo a Dios, intenta huir en barco. Los marineros, al enfrentar una gran tormenta, le preguntaron sobre su origen y su Dios. La respuesta de Jonás: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Esto significa porque muestra su fe en Dios, incluso en medio de su desobediencia. También revela que su temor a Dios es mayor que el miedo a los hombres y las circunstancias. Esta confesión de fe es un punto clave en la historia que ya prepara el escenario para la posterior revelación del poder de Dios sobre la naturaleza y sobre el propio Jonás. ¿Cuántos hoy están como Jonás? Muchos como Jonás, que Dios envió para que transmitiera la verdad, para que llevara el evangelio eterno. Dios usa a muchos discípulos para llevar la palabra, para transmitirla. Pero ¿cuál fue el temor de Jonás? Porque al sitio donde Dios lo había mandado eran asesinos, eran violadores, totalmente alejados de Dios. Y ese era el temor que tenía Jonás. ¿Por qué? Porque decía: ¿por qué Dios perdona a estos asesinos? ¿Por qué Él perdona a estos violadores? Porque él tenía como algo por dentro que decía: no, pero si la salvación viene únicamente para el pueblo de Israel. No, hermano, la salvación es para todo el mundo, para el que se arrepiente y busca de Dios. Eso es la señal que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esa señal se la dio Dios a Jonás para que fuera a llevar el mensaje de salvación para ese pueblo de Nínive. Eso es lo que Dios nos da a entender, que Él no vino para salvar a unos sí y a otros no. Él vino a salvar a todo el mundo. Cuando Dios le reveló a través de un ángel a Noé y le dijo que preparara un arca para que todos se salvaran, Él quería incluirlos a todos, porque eso fue el propósito de Dios, que se salvaran todos. Pero no quisieron oír el mensaje. Y Noé predicó durante 120 años. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos para llevarnos a la vida eterna a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. En Él vamos a conseguir la vida eterna. ¿Pero cómo? Obedeciendo su palabra. Y ese fue el mensaje que Dios le transmitió
a Jonás para que se lo llevara al pueblo de Nínive. Cuando él empezó a llevar ese mensaje, en 40 días Nínive será destruida. En 39 días Nínive será destruida. En 38 días Nínive será destruida. Hasta que llegó el día 1, 0 y Nínive no fue destruida. ¿Por qué no fue destruida? Porque se arrepintieron, porque buscaron de Dios. Y Jonás llevó el mensaje, hermano. Por eso yo los invito a ustedes que se arrepientan, que busquen de Dios, porque en Él está la salvación, a través de Cristo Jesús, porque Él es el que nos salva. Para yo tener nuevamente la comunicación con mi Padre es a través de Cristo Jesús, porque en Él tengo la salvación. Y Él nos invita a que seamos obedientes en su palabra, ser fiel a su palabra, como lo indica su palabra, ser fiel y tener dominio propio. Dominio propio es porque yo busco de Dios. El dominio propio me lleva a mí a entender el mensaje, como lo dice su palabra. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Es una promesa de la fortaleza, amor y autocontrol que se encuentra disponible para aquellos que confían en Dios, permitiéndole enfrentar los desafíos de la vida con valentía y propósito, hermano. Aquí está la verdad. Dios nos está dando una esperanza a nosotros a través de Cristo Jesús. Cuando Él envió a su Hijo amado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Ahí está la fidelidad en el amor y tener dominio propio. Alcanzar esa formación de Dios. Aquí Dios nos está dando esa fortaleza divina. Cómo nosotros debemos manteniéndonos firmes en la palabra. Hermano, el amor es la pureza. Fíjese usted lo que nos dice, sino de poder. Dios nos capacita con su poder para actuar con valentía, superar obstáculos y cumplir sus propósitos. De amor, el amor como un don divino nos impulsa a cuidar y servir a los demás, superando el egoísmo y el temor al rechazo. Dominio propio. El dominio propio o autocontrol nos permite tomar decisiones sabias y manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, incluso ante la adversidad. Hermano, Dios nos está dando esa fortaleza divina. Dios nos está diciendo, hermano, sea fiel a mi palabra. Y aquí Dios nos lo está revelando. Ser fiel a la palabra del Señor. La fidelidad a Dios se refiere a la lealtad, al amor, a la constancia, a la obediencia, a la fortaleza divina de Dios. La obediencia a sus mandamientos y enseñanza implica confiar en Él, fortaleciéndonos en Él, mantener esa relación cercana y vivir de acuerdo con sus principios. Es un reflejo de la naturaleza inmutable y confiable de Dios mismo, quien siempre cumple su promesa. Él es fiel, siempre ha sido fiel. Por eso Él nos está invitando a cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes en la obediencia de la palabra de Dios. Hermanos, a cada uno de ustedes yo los estoy invitando. Manténgase fiel a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor me lleva a mí a tener armonía y gozo, fortaleza divina. Fíjate usted, algo importante que resalta la fidelidad.
a Dios. Es un tema central de amor en la Biblia y se manifiesta de diversas formas, tanto en la fidelidad de Dios hacia nosotros, como en nuestra fidelidad hacia Él. Cómo nosotros nos debemos manteniéndonos firmes en la palabra del Señor. Ser obediente, hermano. Ser totalmente obediente hacia la palabra del Señor. Fíjese usted, la clave del éxito, de la fidelidad, es ser obediente. Obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la clave del éxito, de la fidelidad en el amor. Y tener dominio propio. Dominio propio. Es el amor de Dios. Aquí yo les voy a contar a ustedes qué es tener dominio propio. Si yo soy una persona que soy fumador, un ejemplo, soy fumador de cigarrillo, de tabaco, y yo quiero dejar el tabaco y tomo una decisión de dominio propio. Todo está en mí, porque si yo sé que el fumar cigarrillo o beber licor me causa daño a mi cuerpo, me enferma, tengo que tomar una determinación. Si yo quiero vivir una vida sana, una vida de obediencia, tengo que alejar el vicio, por lo menos el vicio del licor, el vicio del tabaco, el vicio de la droga, porque eso me está dañando, me está perjudicando mi cuerpo. Entonces, la determinación de dominio propio. ¿Cómo voy a alcanzar el dominio propio? Es cuando yo tomo la determinación de dejar lo que me daña, lo que me está perjudicando. Me alejo de las cosas dañinas. Eso es tener dominio propio. Dominio propio es que tú te alejas de lo que no sirve, de lo que te perjudica. Ese es tener dominio propio. Y amar a lo que sirve. Amar el amor de Dios. Amar a su palabra. Ese es dominio propio. Cuando tú amas a tu pareja, le brindas amor, es fiel a ella. Ese es dominio propio, porque ama al prójimo, ama el amor hacia Dios. Esa es la formación espiritual, la que Dios nos enseña a nosotros para tener dominio propio en el amor, en el hogar, con la familia, con Dios primero, como primer lugar. Eso es tener dominio propio. Cuando amamos a Dios de todo corazón, lo amamos, lo tenemos, eso es dominio propio, porque Él vive en nosotros, es la formación de Dios. El dominio propio es cuando yo alejo lo que no sirve para mi vida, porque yo alejo lo que no funciona para mi vida. Eso es dominio propio, hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas, y la fidelidad en el amor de Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, formada en Cristo Jesús en la obediencia, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la fidelidad del verdadero amor de Dios en mi vida y en mi corazón. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos el camino de la fidelidad en el amor de Dios, en la fortaleza divina que nos enseña Dios para que alcancemos la gracia espiritual, vivir una vida santa, vivir una vida pura, para alcanzar la santidad en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada de Dios. ¿Cómo nosotros podemos vivir en santidad? Limpiando nuestro cuerpo, purificando nuestro cuerpo para alcanzar la formación de Dios, porque esa es la fidelidad en el amor de Dios. Eso es dominio propio, hermano. Alcancemos esa formación de Dios, porque si tú sabes que la droga te está haciendo daño, déjala. Tome el dominio propio de dejar esos vicios. Tome el dominio propio de dejar el licor, el tabaco. Aléjese de las cosas dañinas que te perjudican y que te dañan. Ahí está el centro de la formación de Dios. La fidelidad es obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios para alcanzar la gracia espiritual, hermano. Esa es la vida en el amor de Dios. Es la pureza, es la fortaleza divina en la cual nosotros vamos a alcanzar esa formación espiritual. ¿A través de qué? De la fidelidad
en el amor de Dios, obedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y alcanzo la gracia espiritual. ¿Cómo la alcanzo? Porque soy obediente a su palabra, obedezco su palabra, me mantengo firme en la palabra del Señor. Aquí está la verdad, hermano, aquí está la palabra. Te invito a que la escudriñes, a que la vivas, a que la sientas, para que tú alcances esa formación espiritual, viviendo en Cristo Jesús. Aquí está la verdad, hermano. Escudríllala. No me crean a mí, pero a mi Padre sí le va a querer a través de la Sagrada Escritura. Aquí está la verdad. Yo soy un hombre pecador igual que ustedes, pero cada día le pido a Dios que me fortalezca, que me limpie, que me purifique. Estoy en ese proceso de amor y de bendición, porque estoy en el proceso de alcanzar la gracia espiritual, obedeciendo su palabra, porque nosotros heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres. ¿Y cómo voy a alcanzar yo la gracia espiritual? Es a través de Cristo Jesús, es orando, pidiéndole a mi Padre a través del poder del Espíritu Santo que me limpie, que me purifique cada día más, para fortalecerme cada día más en su palabra, crecer cada día más en su palabra. A usted, hermanos, yo los invito, crezcan espiritualmente en la palabra del Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del tema, y bueno, la fidelidad de Dios, crecemos y nos fortalecemos. Hemos llegado al final del tema, pues yo los invito a otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me los bendiga, cada uno de ustedes.